Hay una ciudad en la costa mediterránea de Egipto cuyo solo nombre basta para evocar la historia del hombre: Alejandría. ¿Cómo se explica, si no es por la fuerza de su leyenda, la emoción que suscitó el descubrimiento realizado el 6 de octubre de 1995 por el arqueólogo francés Jean-Yves Perret al rescatar de las aguas la estatua fragmentada de uno de los primeros reyes de la época tolemaica, 23 siglos después de la fundación de la ciudad por Alejandro Magno? Imagen colosal, arrancada de la noche de los tiempos que, de repente, revela lo invisible, la existencia del mítico faro cuya entrada ornaba. Librándose poco a poco de las tinieblas que la envolvían, Alejandría surge perezosamente del pasado. Su rostro, sin embargo, sigue borroso, todavía semioculto. Ptolomeo al fin ha sido devuelto a su ciudad. Pero, ¿qué ha sido de sus palacios, de sus teatros, de sus templos y de sus gimnasios, de su museo, de su famosísima biblioteca y de su necrópolis, la ciudad de los muertos? ¿Y de la tumba de Alejandro? Ha llegado la hora de desvelar los misterios de la ciudad que los papiros designan como la grande, la magna, la rica, la nobilísima, la espléndida Alejandría. Alejandría, 1997. Segunda metrópoli de Egipto, Alejandría cede a la presión demográfica mientras la ciudad antigua cae en manos de los especuladores inmobiliarios. Desde hace 10 años, Jean-Yves Perret intenta denodadamente salvar todo lo que puede. Levantadas sobre las ruinas de la ciudad antigua, las decrépitas construcciones del siglo XIX ceden su lugar a la megalópolis del tercer milenio. Y el frenesí de los solares en construcción abre, por un instante, efímeras ventanas a inestimables tesoros. Cerca del lugar donde antaño se levantaba el Palacio Real, están terminando los trabajos de excavación. Aprovechando la demolición de un edificio, el equipo de Jean-Yves Perret ha excavado durante 3 años un estrato arqueológico tras otro, otomano, mameluco, romano, hasta llegar al más antiguo, el de los fundadores griegos. 10 metros de profundidad equivalentes a 23 siglos de historia. Ha sido necesario sacar toneladas de escombros hasta hallarse frente a la representación de la Medusa que hace 1800 años decoraba el comedor de una villa romana. Compuesto por una miríada de minúsculas teselas, este mosaico es de una fragilidad extrema y debe ser puesto a buen recaudo inmediatamente. Dentro de unos días volverán las máquinas de los constructores. Los arqueólogos han rescatado miles de objetos, centenares de figuras de hueso, como estos personajes del cortejo de Dioniso, el dios del vino, y estos sátiros, Ménades y Nereidas, que adornaban el mobiliario de los alejandrinos de principios de nuestra era. El inventario del yacimiento es extraordinario. A través de esos objetos de uso cotidiano, descubrimos la vida íntima de Alejandría.
1997. Los obreros abandonan definitivamente el yacimiento. 3 años de trabajo en común no pueden terminar así. Rápidamente se improvisa una fiesta. Tras la aparente alegría, asoma la nostalgia. Para los arqueólogos, los cantos de la fiesta suenan a despedida. Pronto se levantará un edificio de 10 plantas sobre el trazado de la ciudad romana. La Alejandría actual se debe a sus 5 millones de habitantes. Pero para Jean-Yves Emperer, eso no es incompatible con la investigación arqueológica. Las excavaciones de emergencia tienen como fin obtener la mayor cantidad de conocimientos en el menor tiempo posible. Tratamos de pasar a través de esos 10 metros de historia de la ciudad hasta llegar a la roca natural. No se trata de impedir el desarrollo de la ciudad de los vivos, ni mucho menos, sino de rescatar la mayor cantidad posible de conocimientos de la ciudad antigua. Las excavaciones de emergencia son así. Un yacimiento pronto es reemplazado por otro. Jean-Yves Emperer tiene ya la cabeza en otra parte. Frente al fuerte de White Bay, allá donde antaño se erigiera el faro, el mar tiene mala reputación. Y las leyendas de navíos griegos y romanos hundidos en la bocana del puerto hechizan el lugar desde hace mucho tiempo. Jean-Yves Emperer y Robert Lessy, el jefe de inmersión, confían en encontrar sus restos. ¿Qué tal? Hace mal tiempo en White Bay. Fíjate en el color. Mira ya, menudo oleaje. Mira, el diamante. Ahora el mar lo cubre. Ahora se vuelve a ver. El tiempo es muy malo y hay mucho oleaje, por lo que trabajar en estas condiciones será sumamente difícil. Con el soporte material de Elf Aquitaine y de la Fundación Électricité de France, Jean-Yves Emperer realiza la primera localización. Los restos de este naufragio podrían aportar información de gran valor sobre 1000 años de comercio entre Alejandría y el resto del Mediterráneo. La concesión otorgada a Jean-Yves Emperer para realizar nuevas prospecciones arqueológicas en las proximidades del yacimiento del faro abarca varias hectáreas. La probabilidad de encontrar los restos de algún naufragio, sin embargo, es remota. Algo atrae enseguida la atención de los submarinistas. Fragmentos de ánforas concentrados en un área muy reducida. Un indicio que no pasa desapercibido a los especialistas. Son restos de un cargamento y, por lo tanto, de un naufragio.
Lo hemos conseguido. Estoy convencido de que hemos encontrado un pecio porque hay una concentración enorme de cuellos de ánfora. Se encuentran en un área de unos 50 metros de largo por 20 de ancho. Así pues, ahí tiene que haber un pecio. Bueno, como siempre, habrá que esperar varios días para poder pronunciarse, pero creo que hoy hemos dado con el grueso principal de las piezas. Los restos de un naufragio son una mina de información, una huella fiel de la Alejandría de otros tiempos, cuando el tráfico de miles de navíos hacía de su puerto el punto neurálgico del comercio entre la India y el Mediterráneo, alimentado con mercancías llegadas a la ciudad por rutas que atravesaban el Mar Rojo o discurrían a lo largo del Nilo. Animado por los primeros hallazgos, Yaniv Empereur no dudó ni un instante en movilizar a todo el equipo. Como si remontara el río del tiempo, un comando de una veintena de arqueólogos se desliza en la semioscuridad al encuentro del pecio. De repente, tras un denso banco de barracudas, aparece el cargamento casi intacto a 7 metros de profundidad. Miles de ánforas amontonadas, adheridas a un manto de coral, parecen esperar desde hace siglos que alguien quiera liberarlas de sus secretos. La exploración se convierte enseguida en una especie de investigación policíaca. El escenario del drama es minuciosamente balizado. Se tiende hilos de PVC para delimitar cuadriláteros que serán sistemáticamente examinados. No debe descuidarse ningún detalle. Algunas ánforas, asombrosamente bien conservadas, todavía llevan sus tapones de cerámica. Todas las piezas serán tenidas en cuenta, limpiadas e identificadas. El ánfora es el objeto más cotidiano de la antigüedad. Se han identificado 300 tipos distintos según su estilo, su fecha de elaboración, su lugar de origen e incluso según el taller de donde salieron. El ánfora es un vestigio capital en la investigación en curso que se propone reconstituir la historia del navío. En qué momento se hundió, de dónde procedía, qué transportaba. Después de cada inmersión, los esbozos trazados in situ se cotejan con el gran libro de las ánforas para tener una idea aproximada de su origen. Es el ánfora que has dibujado esta mañana. Mira, es una de las más completas que he encontrado. Se puede ver en el calco. Una ánfora de Rodas. ¿Eso es? ¿A qué tipo corresponde ese cuello? ¿A una Lambodia II? Así pues, son ánforas italianas. Las Lambodia II, como las ánforas de Rodas, servían para transportar vino. Lo sabemos porque esas ánforas estaban untadas con resina en el interior. Resina natural que servía para estabilizar el vino. Era, a la vez que un estabilizador, algo que le daba sabor. Era vino resinado, como el que se bebe todavía en Grecia actualmente. Habrá que ver las señales que lleva. En esta zona, por aquí, eso es. Esto nos permitirá datarla con un escaso margen de error. Los sellos que se encuentran en las asas de las ánforas proporcionan una información suplementaria para datar las naves. Los buzos imprimen las huellas de esos sellos bajo el agua.
Los sellos se estudian tras realizar un molde en relieve. En este, Robert Lessy reconoce el dibujo de una rosa, emblema de la isla de Rodas. Los especialistas descifran las inscripciones que hay en el sello. El nombre del gran sacerdote que ejercía su ministerio en Rodas en el momento de embarcar el cargamento es un elemento precioso para la datación. Aleximahos. Buldum. La reunión de la tarde permite resolver por fin el enigma. Esa es greco-itálica. Y ahí está la fecha. Es un pecio del siglo I, antes de nuestra era, procedente de la costa italiana del Adriático. Hay ánforas de tipo cretense. Eso indica que la nave partió de Italia y fue a Creta, Rodas y Alejandría. $50 años antes de Cristo, un barco cargado de ánforas atravesó el Adriático y completó su cargamento en las islas de Creta y de Rodas, para llegar tras un mes de navegación a la entrada del puerto de Alejandría, donde se estrelló contra los arrecifes. La excavación que acaba de empezar requerirá años de trabajo, a causa de la cantidad de barcos hundidos frente al puerto. Las aguas de Alejandría son un inmenso cementerio marino que cautiva a todos aquellos que lo inspeccionan. Sin esa sucesión de dramas, de esos innumerables infortunios marítimos, la historia quedaría muda para siempre. Alejandría sigue siendo el primer puerto comercial de Egipto. Para aligerar el tráfico que paraliza una parte de la ciudad, las autoridades han decidido construir un puente que una el puerto con la carretera que cruza el desierto en dirección a El Cairo. 26 de junio de 1997. Desde hace una semana, los trabajos se han detenido a unos cientos de metros de donde deberá acabar el puente. Una excavadora ha topado con una gran tumba de época helenística. El director general de los Museos y Excavaciones de Alejandría, Ahmed Abdel Fattah, pregunta a Yaniv Emperer si puede encargarse de las excavaciones. Se trata de hacer una primera valoración del yacimiento. This is the only room which is completely cleared. Yes, this one, you see? But beneath, nothing was clear, because it was waiting your effort, you see? We made such clearance for the... Yaniv Emperer está sorprendido por las dimensiones de la sala. Nunca había visto una sala tan grande. 7 filas superpuestas de nichos. Esas oquedades excavadas en la roca para albergar a los muertos de una ciudad superpoblada. Estos nichos, actualmente vacíos a causa de los saqueos, tenían las dimensiones de un cuerpo humano y estaban cerrados con lápidas pintadas. El arqueólogo sale profundamente emocionado por esa primera visita.
La tumba ha sido descubierta en el barrio de Gabari, en la situación exacta donde los textos antiguos situaban la famosa necrópolis, la ciudad de los muertos. Gabari es una zona que se encuentra al oeste de la ciudad, un barrio situado fuera de la antigua muralla, al otro lado del canal que bordeaba la ciudad por el oeste. A partir de este lugar se extendía lo que Estrabón llama la necrópolis, palabra especialmente creada por él para describir este barrio, la ciudad de los muertos. Su texto no deja lugar a duda. Existen miles de tumbas, de las cuales se encontraron varios ejemplares monumentales en el siglo XVIII, pero lo cierto es que todas han desaparecido. Contamos con este mapa de la obra titulada Descripción de Egipto, en el que aparece claramente la necrópolis con indicaciones como estas: catacumbas, templo en ruinas, etc. Era una ciudad inmensa, 3 kilómetros de este a oeste y 1 kilómetro de norte a sur. Realmente estaba hecha a la medida de la ciudad de los vivos. Jeanne Vemperer reúne inmediatamente a su equipo. Hay que darse prisa. He aceptado la propuesta del señor Ahmed Abdel Fattah. Empezamos pasado mañana. Habrá 4 arqueólogos, 2 dibujantes, 2 topógrafos y un arquitecto. Tenemos 15 días para intentar establecer una valoración de estas tumbas, para ver si vale la pena seguir excavando el yacimiento. Así que cuento con vosotros. Esforzaos al máximo. Gracias y preparaos para trabajar mañana. Un par de días después de la primera visita al yacimiento, un centenar de obreros especialmente formados y curtidos en excavaciones de emergencia se presentan en el lugar. El ambiente es tenso. Una vez se haya entregado la tumba a la empresa encargada de la construcción del puente, los restos arqueológicos serán destruidos. No se podrá hacer ninguna comprobación. En primer lugar, se trata de levantar un plano de la tumba descubierta y buscar otros accesos a la necrópolis. Jeanne Vemperer confía la coordinación de los trabajos a Marie-Dominique Nenat. Los arqueólogos descubren pronto una nueva tumba, atravesada por uno de los pilares del puente, pero al penetrar por primera vez en esta tumba, la sorpresa es amarga. Además está el hormigón, que se empleó para fijar la columna del puente. Así que, para llegar al nivel antiguo, habrá que romper una capa espesa y dura. Y habrá que atravesarla ahora, y eso no es... Es un trabajo arduo. Con todos los accesos subterráneos obstruidos, la única solución consiste en excavar desde la superficie. Eso significa limpiar el yacimiento hasta una profundidad de 3 metros. Tras profundizar 2 metros, los arqueólogos llegan al umbral del inmenso cementerio, cuyo acceso parece estar custodiado por unos frágiles centinelas. Expuestos a la luz, estas decenas de esqueletos, que pronto se convertirán en centenares, constituyen para los antropólogos que saben observarlos otros tantos testimonios de la ciudad desaparecida. Aquí evidentemente tenemos un individuo adulto. Y lo que nos interesa es observar la posición de los huesos para obtener información sobre la manera en que fue enterrado.
Vemos, por ejemplo, que los huesos de las manos están muy bien alineados, lo que nos hace pensar que este individuo fue enterrado directamente en el suelo. Eso es muy importante. Por otro lado, estamos intentando averiguar la forma en que fue colocado. Vamos a levantar unos bloques de piedra para tratar de averiguar cómo estaba todo. Los hallazgos no han sorprendido a Janif. Los cadáveres enterrados en esta parte de la necrópolis son griegos, colonos establecidos en Egipto tras la conquista de Alejandro, fundador de la ciudad. Griegos apegados a las costumbres de sus países de origen. Esta pequeña moneda de bronce colocada en la boca del muerto representaba el peaje que éste debía pagar al barquero Caronte para que le llevara en su barca a cruzar el Estigio, el río que señalaba la frontera entre el mundo de los vivos y los infiernos. En el quinto día de trabajo, el equipo ya está instalado en esa especie de rutina acelerada propia de las excavaciones de emergencia. Como cada mañana, aparece en el yacimiento un niño de ojos vivaces. Se llama Bala y vive en el vecindario. En pocos días, Bala se ha hecho querer por el equipo. Sus maneras desenfadadas y sus incesantes preguntas le han convertido en el pequeño príncipe de ese curioso planeta que es una excavación arqueológica. De vez en cuando, Bala exhibe los tesoros que lleva en sus bolsillos. Fragmentos de cerámica que acaban intrigando a Sabri, el capataz de la excavación. Sabri informa enseguida a Marie-Dominique de las confidencias de Bala. Y así, en la mañana del quinto día, un pequeño de 7 años de edad conduce a la arqueóloga hasta la entrada de lo que considera sus dominios y su zona de juego. El equipo de Janif Empereur acaba de hallar el acceso al mundo subterráneo de la necrópolis. Bala, ¿dónde estás? Agujeros hechos por los saqueadores permiten pasar de una sala a otra. Al cabo de unos minutos, Marie-Dominique llega a una amplia estancia completamente vaciada por los ladrones. En un rincón hay restos de cerámica que explican el origen de los tesoros de Bala. Veamos. Son ánforas tardías. Todo esto es tardío. Hay ánforas, aunque no son muy antiguas, pero el pequeño se impacienta. La arqueóloga ese día va de sorpresa en sorpresa. El pasadizo es demasiado estrecho para un adulto. No puedo seguirte. No conseguiré pasar por ahí. ¿Estás bien? Estoy bien. Ya llego.
Marie-Dominique nunca creyó que tendría que recorrer semejante laberinto de salas y subterráneos para penetrar en esta tumba, cuya existencia no era ni imaginable desde la superficie. Esta tumba es un regalo de Bala. La arqueóloga advierte inmediatamente restos de decoraciones pintadas, frontones pintados e inscripciones grabadas en la piedra. Nombres como recuerdos perdidos que resuenan como una llamada. Por la noche, en el Centro de Estudios Alejandrinos, creado por Jean-Yves Empereur, los topógrafos están completando un primer plano de las salas que el pequeño Bala les ha mostrado. En un solo día, lo que los arqueólogos sabían de la necrópolis se ha enriquecido con 17 nuevas salas. Los miembros del equipo se enfrentan ahora a un laberinto cuyo significado tratarán de descifrar. En la mayoría de los casos llegamos a descubrir conexiones muy curiosas entre los agujeros de los ladrones. Los hay en el techo y en el suelo. Aquí evidentemente se distingue una estancia y seguro que hay una conexión directa entre la 12 y la 15. La 13, por su parte, tiene una pequeña sala rectangular y a través de un agujero hecho por los ladrones en el fondo de esta pieza se ve el extremo de 2 nichos que dan al 5.º nivel de la sala 12. Todo eso es como un queso gruyère. Quiero decir que está lleno de vericuetos. El día siguiente, a primera hora de la mañana, Jean-Yves Empereur intenta desvelar el misterio. Avanzando por un nuevo itinerario, sugerido por el plano trazado la noche anterior, llega a la sala donde Marie-Dominique ha encontrado las inscripciones. Hay un nombre en concreto grabado con grandes trazos rojos que se repite insistentemente en una misma pared. Anubatos. Anubatos. Alguien que se llamaba Anubas, el hombre de Anubis, el dios de la momificación, el dios egipcio que realizaba todas las momificaciones. Así pues, es una palabra, el nombre de un muerto. Es el nombre de alguien que se había apropiado de esta pared, una empresa de pompas fúnebres, y aquí se ven las líneas rojas que delimitan los nichos. Toda la pared está cubierta por esos dibujos preparatorios. Hay incluso letras empleadas para numerar esos nichos, ya que en la antigua Grecia las letras servían de números. Y aquí se distingue perfectamente la delta, el triángulo. Y luego, a la derecha, hay una épsilon. Es muy interesante porque esto son los restos de un plan arquitectónico que nos permite seguir el desarrollo de las empresas de pompas fúnebres. Otras inscripciones intrigan a Jean-Yves Empereur. Cruces pintadas en la pared. Cruces cristianas que hacen desfilar precipitadamente los capítulos de la ocupación de la necrópolis. Desde las primeras generaciones de griegos del siglo III antes de nuestra era hasta los cristianos que se refugiaron aquí para escapar a las persecuciones. 7 siglos de una historia todavía muy oscura. Esta puerta conduce al patio. Evidentemente, no se puede sacar a golpes de pico. Habrá que excavar desde el interior. Y esta sala se convertirá, con la luz del día, en una sala más de la necrópolis. Los habitantes de la antigua Alejandría salen del reino de las sombras. Revelándonos su nombre, es como si una mujer de carne y hueso renaciera de repente. Se llamaba Dionisia. Su familia le dedicó este epitafio: Dionisia, útil donde las haya. Adiós. C'est une jolie petite salle avec ces 3 sarcophages. Je me rappelle tout à fait, c'est la chapelle centrale de Coman Sugarford. La apertura de nuevas tumbas precipita los descubrimientos
con el hallazgo de sarcófagos nunca abiertos hasta ahora. En pocos días, las excavaciones sacarán a la luz centenares de objetos en perfecto estado de conservación, porque solo se usaron una vez, el día en que fueron ofrecidos al difunto para acompañarlo en su último viaje. Como estas lámparas de aceite, empleadas en todas las épocas de utilización de la necrópolis, que permiten fechar las tumbas con precisión. Lámparas romanas adornadas con una cabeza de medusa o con un templo con capiteles corintios. Mediante estos objetos descubrimos cómo debía de ser la vida cotidiana en Alejandría. La de los cristianos, con sus cantimploras de peregrino que llenaban con agua milagrosa. La de los griegos y los romanos, con estas vasijas destinadas a contener los bálsamos con los que se perfumaban el cuerpo. Con esos pebeteros para quemar incienso. Con esta estatuilla de Harpócrates, divinidad típicamente alejandrina que siempre se representaba como un niño con un dedo en la boca. O con esas figuritas de terracota que permiten imaginar la elegancia de las mujeres de Alejandría. Algunos de los objetos encontrados son, sin embargo, más raros. Estas vasijas funerarias servían para contener las cenizas de los griegos que preferían ser incinerados. La decoración de esta es poco usual. Un hombre desnudo, de espaldas, sostiene una larga lanza. Ante él, un lebrel se dispone a saltar sobre un cérvido. La vida que se desprende de esta escena ha resistido el paso del tiempo. Presionado día tras día por las obras del puente inacabado, Yaniv Empereur sabe que el tiempo apremia. El equipo de arqueólogos tiene que hacer frente a un nuevo problema. Desde la antigüedad, el nivel de la capa freática ha subido varios metros y el nivel inferior de la necrópolis ha sido invadido por las aguas. En el nivel superior, las salas han sido minuciosamente excavadas. Todas habían sido previamente visitadas por los saqueadores. Pero, ¿podría ser que bajo las aguas hubiera algunas tumbas intactas? Pronto hay que abandonar cualquier intento de bombear el agua, ya que el caudal es demasiado importante. El carácter de urgencia de las excavaciones no permite entretenerse, pero el equipo tiene múltiples recursos materiales y humanos. Para unos buzos acostumbrados a trabajar en alta mar, esta expedición a apenas 2 metros de profundidad es el preludio de un extraño viaje. Progresivamente, a través de las tumbas sumergidas, los arqueólogos se disponen, 2000 años después que los griegos, a franquear el Estigio, en la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
El trabajo de los arqueólogos es una carrera contrarreloj. Cada día que pasa, cada tumba que se descubre, reaviva una cuestión obsesiva. ¿Hasta dónde llevan los subterráneos de esta necrópolis que se extiende bajo la Alejandría actual? Los arqueólogos deciden acelerar las excavaciones en dirección al puerto. Abriremos 2 nuevas zonas hacia el norte para acercarnos al mar. De hecho, son zonas habitadas, por lo que empezaremos limpiándolas un poco. Y luego pondremos alambre de espino para delimitar el espacio y empezar a trabajar en condiciones correctas. Se descubre un nuevo acceso a la necrópolis, pero es imposible excavarlo sin peligro. La galería penetra profundamente bajo la carretera y los edificios. Thierry Gonon y Stéphane Rousseau, 2 arqueólogos especialistas en espeleología, se disponen a bajar. Con el generador funcionando arriba es peligroso porque no hay mucha profundidad. En algunas partes, como máximo, hay 2 metros de roca. Aquí en el fondo no se puede ir demasiado rápido. Hay que respirar despacio para llegar lejos y mantener el mayor dominio posible. Así que no hay que abusar del oxígeno. Por eso no se puede poner gente a trabajar ahí abajo. Primero hay que crear un sistema de ventilación para que circule el aire y el oxígeno. Luego podremos poner a trabajar el equipo. Hay un corredor. ¿Está bien? Sí. ¿Llega lejos? Parece que sí. Y hay otra cosa. Un pequeño corredor bastante estrecho. ¿Cucaracha asquerosa? Está lleno de cucarachas. Corren por las paredes. Los arqueólogos avanzan rápidamente de sala en sala a lo largo de varios centenares de metros. El objetivo es llevar a cabo un reconocimiento general y llegar lo más lejos posible. A medida que se internan en la necrópolis, los espeleólogos descubren salas cada vez mejor conservadas. Se multiplican las inscripciones y decoraciones pintadas en vivos colores. Todo está intacto. Nos va a dar mucho trabajo levantar planos de todo esto. Y hay más por el otro lado. Estas pinturas quieren dar la impresión de que la tumba está erigida sobre el suelo en lugar de estar excavada en la roca. Por ahí se baja a un nivel inferior que está inundado. Los 2 arqueólogos van penetrando en el laberinto hasta alcanzar el nivel de la capa freática. La decoración es magnífica. Es sensacional. A pesar de que las condiciones se vuelven peligrosas, los espeleólogos se sienten alentados por sus descubrimientos. Muy bonito. No habíamos encontrado ningún techo como este. ¿No? Bajo el sol radiante de esta bóveda deciden seguir avanzando. Sigamos por ahí. Sujétame. Está bien. Voy a bajar. El agua está fría. Aquí hay otra sala soberbia, pero tiene un poco de agua. Y hay una segunda sala, muy espaciosa. Al final de su exploración,
Los espeleólogos descubren un sarcófago esculpido, extraordinariamente bien conservado. Sus esfuerzos han sido recompensados con creces. La tumba es inmensa, recubierta de estuco bajo el cual aparecen frescos y decoraciones de una calidad excepcional. Esos fragmentos de imágenes vienen a completar el rompecabezas y permiten imaginar cómo eran estas tumbas, un mundo de colores deslumbrante y abigarrado. En el Centro de Estudios Alejandrinos, los topógrafos sitúan en el plano de la necrópolis las nuevas tumbas, que ya son más de 100. Hoy vamos a hacer balance. Ahora sabemos que la tumba número 1 no solo tiene un centenar de nichos, como creíamos al principio, sino más de 230. Conocemos su historia. Tenemos una cincuentena de inscripciones. Inscripciones que nos permiten dar nombre a algunos de los muertos que fueron enterrados o incinerados en este lugar. Tenemos también, sobre todo a medida que descendemos a las salas inferiores, elementos decorativos del mayor interés, y además llevamos a cabo negociaciones para conseguir que el puente respete las tumbas e incluso les sirva de protección, de manera que se conviertan en un lugar que pueda ser visitado por aquellos a quienes les interese el pasado de Alejandría. Si esto se lograra, sería un buen ejemplo, un caso privilegiado, del que podría seguirse la visita a otras tumbas de esta magnífica necrópolis. Con los conocimientos actuales, la imaginación se atreve a proponer una reconstrucción ideal. De vuelta a la luz, la ciudad de las tinieblas recupera sus colores. La necrópolis, la ciudad de los muertos, ha revelado sus secretos. Las ruinas abandonadas y calcinadas por el sol de Oriente pueden ser víctimas de su fragilidad. ¿Qué sucederá con esa memoria letargada? El proyecto de museo que solicitaban los arqueólogos parece actualmente abandonado. Los vestigios de la necrópolis podrían ser totalmente destruidos. La ciudad de los vivos habría devorado entonces para siempre la de los muertos. El destino de Alejandría se conjuga en presente. Pero, ¿puede acaso concebirse el futuro sin hacer referencia al glorioso pasado?